Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este tercer conversatorio, en este caso sobre salud, género y ambiente en la cooperación sur-sur y desafíos y estrategias en el marco del proyecto CLAR 2030. Es un enorme gusto poder estar compartiendo la jornada de hoy con todos ustedes, con quienes nos están mirando y que nos están acompañando y con quienes tendremos el honor de compartir esta jornada de hoy aquí con nosotros en este canal. Mi nombre es Belén Herrero, yo integro el equipo del proyecto CLAR 2030, soy investigadora en el área de Relaciones Internacionales de Flaxo Argentina e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y junto con Paz Milet y con Verónica Delgado, compañeras y colegas en esta iniciativa de CLAR 2030, nos encontramos dinamizando este conversatorio que queremos traer a la jornada de hoy. Para quienes nos están mirando en este momento, el proyecto CLAR 2030 es una iniciativa financiada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ACCID, y es coordinada por la Universidad de Concepción de Chile, con la participación de la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Siglo XXI y Flaxo Argentina. Somos un equipo de 8 mujeres investigadoras que nos dedicamos a estos temas ya desde hace muchos años, vinculados a las relaciones internacionales, a la cooperación internacional, a la cooperación sur-sur y a temáticas específicas como las que les traemos hoy aquí, vinculadas a las agendas de género, de medio ambiente y de salud internacional. El proyecto CLAR 2030 busca generar herramientas en pos del fortalecimiento de las capacidades de gestión en cooperación descentralizada desde una perspectiva multidisciplinaria, a fin de poder ofrecer herramientas teórico-prácticas que permitan desarrollar acciones, programas y estrategias con foco en el desarrollo territorial y la sustentabilidad, articulado con la Agenda del Desarrollo 2030. Y en el marco de este proyecto, que ya lleva varios meses y que está en su fase final, ya hemos realizado 2 conversatorios y con este tercer evento de hoy cerramos este proyecto de investigación, así que aprovechamos nuevamente para agradecerles a todas y a todas los que nos están acompañando y nuevamente un especial agradecimiento a las y a los especialistas que hoy nos acompañan y que vamos a presentar en unos instantes por la presencia en la jornada de hoy en tiempos tan complejos y de agendas tan cargadas para todas y para todos. Así que es un verdadero honor tenerlos aquí. El escenario que da origen a este conversatorio que hemos pensado con todos quienes integramos este proyecto, considera que el impacto multidimensional de esta crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de reflexionar sobre el papel de las distintas modalidades en la cooperación internacional. También vale la pena agregar que este impacto negativo de la pandemia en algunas de las metas 2030 justamente relacionadas, de la Agenda 2030 justamente relacionadas con género, con la desigualdad, con la pobreza, muchas de las brechas además históricas en la región y que se ampliaron en este escenario ya de más de 2 años. De hecho, la CEPAL anunció ya el año pasado que la pandemia del COVID-19 puso en riesgo justamente la integralidad de la Agenda 2030 debido a este dispar avance de sus ODS. Entonces, teniendo en cuenta y considerando que no es posible ese desarrollo sin el cumplimiento de todos los ODS, es que es imprescindible también poder avanzar en respuestas desde una perspectiva no solo integral, sino también transversal, y ese es uno de los principales objetivos que traemos hoy a reflexionar en este conversatorio. Y esta transversalidad, entonces, implica no solo la integración de los distintos niveles, que es otro de los grandes desafíos que tenemos, el nivel global, el nivel regional, el nivel local y, por supuesto, el nivel subnacional,
y la participación de los diversos actores y áreas de gobierno, sino también avanzar fundamentalmente en lo que es la incorporación de estas perspectivas y de estos enfoques en el diseño y en la implementación de las distintas políticas, lo que implica, por lo tanto, poder avanzar en superar justamente muchas veces algunos abordajes que son quizás más focalizados o fragmentados y poder avanzar en el desafío de la transversalización de estas agendas. Es muy interesante, lo vimos también a lo largo de todo este proceso, que si uno mira las acciones en cooperación sur-sur en nuestra región, uno de los sectores de mayor actividad y de mayor dinamismo ha sido el sector social. Dentro de este, el sector de la salud ha sido también el que ha tenido el mayor dinamismo en materia de cooperación sur-sur en toda la región. Por lo tanto, es muy importante también tener en cuenta la amplia trayectoria que tiene toda nuestra región en materia de cooperación sur-sur en agendas como salud, género y medio ambiente y todos los desafíos también que eso implica en un escenario de pandemia y de pospandemia. Otro dato también que nos parece muy interesante resaltar en el marco de la jornada de hoy es el perfil o el enfoque que tiene esta modalidad de cooperación, porque si uno, por ejemplo, observa nuevamente la cooperación sur-sur en salud, muchas de sus iniciativas, la mayor parte de sus iniciativas han estado principalmente enfocadas en áreas muy claves, como el abordaje, por ejemplo, de los determinantes sociales de la salud, el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de salud y el control de las enfermedades transmisibles, a través del intercambio de buenas prácticas y del fortalecimiento de las capacidades locales, basándonos en los principios fundamentales que tiene la cooperación sur-sur. Es decir, desde una mirada mucho más integral de los problemas, en este caso que afectan a la salud de los pueblos en nuestra región. Y ese es otro de los valores agregados que tiene también esta modalidad de cooperación. Y un tercer aspecto a considerar y que hace otro de los focos que tiene el encuentro de hoy es que la pandemia nos ha mostrado unos largos meses en las que los gobiernos locales han estado, muchos de los gobiernos locales han estado en la primera línea de acción para la gestión de la crisis y que puso en evidencia, por lo tanto, la importancia que tiene la cooperación descentralizada sur-sur en tanto estrategia clave también para la localización de los ODS. En salud, en género, en medio ambiente, esta descentralización local es sin duda una estrategia fundamental para el abordaje integral de todo aquello que es necesario avanzar en pos de estos modelos de desarrollo más equitativos y más justos para nuestra región. Y particularmente, y para terminar esta primera introducción, en el caso de Argentina y Chile en particular, ambos son países que han estado muy activos en materia de cooperación sur-sur, tanto en sus roles de oferentes como en sus roles de receptores. Y uno puede ver, de hecho, uno de los últimos informes de la CEGIB, muestra a Argentina cómo ha ejecutado más de 200 acciones y proyectos y programas de cooperación en materias relacionadas, por ejemplo, con los sectores agropecuarios, derechos humanos, salud, y ha contribuido a fortalecer también, a partir de esta cooperación, sus capacidades en temas relacionados con medio ambiente, con la gestión de desastres, salud, educación. Y en el caso de Chile también, en estos últimos años ha ejecutado casi 300 acciones, tanto proyectos y programas de cooperación en temas también vinculados, por ejemplo, con los derechos humanos, la salud o el fortalecimiento de las instituciones y las políticas públicas, y pudo ver fortalecidos también sus capacidades en el sector, por ejemplo, del medio ambiente que nos convoca hoy y también de las políticas sociales y salud. Y ambos países, cabe destacar que tanto en lo que es la cooperación Argentina-Chile se caracterizan por un alto componente de cooperación descentralizada. Y esto también es muy interesante, sobre todo en el marco del encuentro que tenemos hoy. Así que, en línea con todos estos ejes disparadores a través de la articulación de distintos actores que tenemos también hoy presentes, tanto de Argentina como de Chile,
Y a partir de esta mirada de la necesidad de avanzar en la transversalización de los enfoques y de fortalecer una cooperación sur-sur y la cooperación descentralizada en particular, es que deviene en esta herramienta y en una estrategia fundamental, y de aquí es que también nos hemos propuesto este proyecto CLAR 2030 en estos meses, con el desafío de asumir parte de este compromiso en pos de avanzar en esta dirección. Así que este conversatorio se propone justamente discutir la cooperación sur-sur y la cooperación descentralizada en el marco de los desafíos que impone la Agenda 2030 y en el cumplimiento de sus ODS, y particularmente en torno a la necesidad de transversalizar estas agendas y estos enfoques en el caso de salud, de género, de medio ambiente, y de capitalizar todo el potencial de la cooperación sur-sur y de la localización de los ODS, tanto en Chile como Argentina, particularmente en las regiones de Biobío y de Córdoba, como en la región de América Latina en general. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por estar acá en este espacio de intercambio y de reflexión. Y yo le voy a pasar la palabra a mi compañera Verónica Delgado en este momento. Buenos días, a mí me ha tocado la misión de presentar a nuestros prestigiosos invitados. Yo soy Verónica Delgado, soy profesora de Derecho Ambiental en la Universidad de Concepción e integrante también del proyecto que hoy día organiza este seminario. Nuestro primer invitado es Juan Carlos Bocio, bioquímico, diplomado en salud pública y comunitaria, especialista en epidemiología aplicada a la gestión en salud. Actualmente a cargo de la dirección del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Mabral del Ministerio de Salud de la Nación y profesor titular de Epidemiología y Salud Pública en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Consultor de la Organización Panamericana de la Salud en Tuberculosis, se desempeñó como director de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y como subsecretario de Salud, como director de promoción y protección de la salud y como director de programas prioritarios de la provincia de Santa Fe. Y fue consultor de la Organización Mundial de la Salud en atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Bienvenido. Nuestro segundo invitado es chileno y tiene la mirada local de los problemas. Javier Valencia es periodista, magíster en comunicación y diplomado en ingeniería ambiental, análisis y gestión del medio ambiente. También cuenta con un diplomado en derecho ambiental. Además, posee diversas especializaciones en participación ciudadana y vinculación con el medio. Lleva 19 años de experiencia en el sector público, trabajando en la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, en la Seremi de Medio Ambiente y fue director zonal de Pesca y Acuicultura de la región del Biobío. Actualmente es el director titular de Medio Ambiente de la ilustre Municipalidad de Coronel, catalogada lamentablemente como la única comuna de la región del Biobío como zona de sacrificio. También tenemos a nuestra invitada Karina Cimino, que es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Salud Pública y especialista en promoción y educación para la salud. Responsable de Educación Sexual Integral en el Programa de Ciencias Sociales y Salud de Flaxo Argentina, donde lidera actividades de formación, investigación, asistencia técnica y desarrollo de materiales de educación integral de la sexualidad en la región latinoamericana. Consultora internacional en promoción de la salud en el ámbito educativo y comunitario. Y finalmente, Osvaldo Medina, médico cirujano con especialización en epidemiología, maestro en medicina social y doctor en ciencias en salud colectiva. Es consultor nacional de determinantes sociales de la salud en México de 2014 al 2017 y académico de la Red Interamericana de Formación en Determinantes Sociales de la Salud y el Colegio de las Américas en la tutoría académica del Diplomado en Gestión de los Determinantes Sociales de la Salud y la Universidad de la Salud de la Ciudad de México.
Es investigador asociado en proyectos académicos en convenio entre la UAM, Xochimilco y Secretaría de Salud, y profesor titular en el curso de especialización en epidemiología. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, desarrollando proyectos relacionados con la medición de desigualdades en salud, la letalidad por COVID-19 y sus determinantes sociales. Participa además como consultor externo de la Organización Panamericana de la Salud. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Paz, continúa tú. Muchas gracias, Verónica. Bueno, mi nombre es Paz Milet, soy académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y voy a dar paso, sin más, a la presentación de los distintos expositores. En primer lugar, decirles que cada uno contará con 12 a 15 minutos para exponer y damos el paso agradeciéndole nuevamente por contar con él a Juan Carlos Bocio. Muchas gracias, buen día para todas, para todos, y es un gusto para mí estar con ustedes en este momento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me toca hacer la introducción. A mí creo que el tema que nos ocupa, que es salud, género y medio ambiente, y la situación en la que nos encontramos, los desafíos que enfrentamos y la particular situación en la que estamos después y durante, todavía transcurriendo la pandemia de COVID-19 que asomó en fin del año 2019 y que ocupó a partir del 2020 prácticamente la atención de todas las estructuras de gobierno en los distintos niveles y en las distintas formas de prestación de servicios y de atención de necesidades. Creo que la región y en general a nivel global hubo un avance muy grande en la agenda de salud, de género y de medio ambiente. Esto creo que se vio reflejado en los avances que hubo en materia legislativa, con la ampliación de derechos, con el reconocimiento de las inequidades y las diferencias que hay, la discriminación, tanto en lo que refiere al género como a la atención que requiere el medio ambiente. Y creo que ha habido también en el último tiempo, y en este sentido la pandemia ha realmente producido un avance muy importante en materia de lo que es los beneficios que se pueden obtener para la salud a partir de todas las tecnologías y todos los conocimientos, muchos de ellos que se aceleró su aplicación justamente para poder atender la pandemia. Creo que simultáneamente la pandemia puso de manifiesto numerosas debilidades que tenemos. La salud se convirtió rápidamente en solamente COVID y a partir de ahí vimos la debilidad que tenían y tienen nuestros planes de contingencia frente a la ocurrencia de emergencias, en este caso la emergencia por una pandemia, por un virus nuevo. Los planes de contingencia no contemplaron adecuadamente, evidentemente, cómo atendíamos el resto de las necesidades de salud mientras atendíamos la emergencia de un evento nuevo, como fue la emergencia de este virus de COVID-19. Eso no hizo más que profundizar la inequidad en el acceso a la salud, confinar a las personas, demorar la atención, restringir los servicios, incluso para aquellas personas que los venían recibiendo e incluso para todos aquellos derechos cuya ampliación habíamos logrado en merced a todo el trabajo que se venía haciendo en función de las distintas agendas, de los objetivos internacionales y de los compromisos que adoptaron los países para cumplirlos. En términos de género, obviamente, también tuvimos un retroceso con la emergencia de la pandemia, porque al cancelarse muchísimos servicios, al redirigirse prácticamente todos los recursos a tratar de sobrellevar la pandemia, muchos de esos derechos que se habían conquistado se vieron vulnerados en parte o en algunos grupos humanos en su totalidad. Y también perdimos en gran medida la agenda del medio ambiente, todo en virtud de tratar de enfocarnos en la pandemia. Reitero que la pandemia puso de manifiesto la debilidad que tenemos en el concepto de salud que ya lleva prácticamente 3/4 de siglo, viendo la salud como un estado de bienestar no solamente físico, sino también social y mental. Rápidamente ese concepto se trastocó en la ausencia de COVID,
y quedaron marginadas todas las atenciones a muchos de los problemas de salud que en la actualidad están emergiendo con mayor gravedad en la mayoría de los grupos de población, y por supuesto que se profundizó la inequidad en la distribución de estos problemas de salud, lo cual se vio en las coberturas de vacunación en la infancia, en la detección precoz de problemas en la salud infantil, en el seguimiento del desarrollo, en el estímulo al desarrollo o en la atención de problemas como la tuberculosis o enfermedades crónicas como la diabetes. Creo que los desafíos que enfrentamos fundamentalmente son cómo restituir un problema que ya teníamos, que era la inequidad en el acceso a los beneficios de la tecnología, a todos los servicios que habíamos conquistado y a los derechos que también se conquistaron, pero que se ejercían de manera inequitativa. Y esa profundización que sufrieron todas esos beneficios, esos avances que habíamos tenido y que aún así lo teníamos con inequidad, esa profundización de la inequidad de la pandemia ahora nos convoca con un desafío doble, que sería el desafío de retomar la situación anterior, pero a su vez acelerar el camino hacia una situación de mayor inequidad. Entiendo que hay dos aspectos que considero claves. El primero es considerar cómo cada uno de los niveles estaba trabajando y estuvo trabajando en virtud de la pandemia y cómo hacemos para aprender de la forma en que cada uno de esos niveles enfrentó la situación de la pandemia y a partir de ahí tratar de construir una agenda colectiva en la cual aprovechemos las experiencias de cada uno de ellos para tratar de corregir estas inequidades que mencioné. Cuando hablo de los distintos niveles y de la necesidad de interactuar entre los niveles, me refiero en primer término a lo que son los niveles de atención y de gestión, los niveles que se dedican a la investigación y los niveles que se dedican a la formación. Antes de la pandemia encontrábamos dificultades para vincular las líneas de investigación de los grupos de investigación con las necesidades que los niveles de atención y gestión tenían en la práctica, tanto desde los niveles centrales, en lo que son los países, o los niveles centrales en las regiones, o estados, o provincias, como en los niveles locales, que son los que enfrentan diariamente la implementación de acciones de tipos de prevención, o de tipo de atención o de acompañamiento o de seguimiento. Creo que hay que tratar de vincular de una manera más estrecha lo que serían los distintos niveles de atención y gestión para que los niveles centrales comprendan las necesidades de los niveles locales y a su vez los niveles locales puedan aportar las soluciones locales y las necesidades locales para mejorar la gestión de los niveles centrales. Pero también vincular a lo largo de todos esos niveles, tanto el central como el local, a los grupos de investigación para que las líneas de investigación traten de dar respuesta a las brechas que tenemos en la aplicación de los conocimientos que ya tenemos, en el beneficio que pueden brindar las tecnologías de las que ya disponemos a más personas y particularmente a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y el otro aspecto que creo que es crítico, que lo era antes de la pandemia, pero que creo que la pandemia lo puso más de manifiesto como una debilidad que todavía tenemos, es llevar efectivamente a la práctica la interdisciplinariedad, la multidisciplina y el enfoque de cada uno de los problemas, mirándolo desde las distintas perspectivas que el conocimiento nos permite en este momento tener. La respuesta que tuvimos para la pandemia fue básicamente tratar de aislarnos como personas para no contagiarnos, que es exactamente lo mismo que se hizo en la antigüedad y que se hizo en el medioevo. No se contemplaron los efectos que iba a tener para nosotros, los seres humanos, y para todas las personas, y para cada grupo en particular, y en esto vuelvo sobre las diferencias en género y en los distintos grupos, el hecho de aislarnos repentinamente, de perder el sentido básico de solidaridad, el sentido básico de la preocupación por el otro, perder la comunicación cara a cara, perder el afecto, el contacto físico. No estamos diciendo evitar las medidas preventivas que ya sabemos que hay que tener, pero una cosa es tratar de implementarlas contemplando cuál es el efecto que eso va a causar en nuestro modo de vida, en nuestra psicología
y en nuestra vinculación con el resto, de manera de ir restituyendo todo eso lo más rápidamente posible a medida que hubo mayor conocimiento sobre de qué se trataba el virus, sobre cuándo se contagiaba, cuándo era poco frecuente, poco probable que se contagiara, y a medida que sobre todo empezaron a existir las medidas de prevención. Entonces creo que tenemos que enfocarnos otra vez en lo que es una agenda de tratar de hacer que el acceso a todo el conocimiento que tenemos, a toda la tecnología que tenemos, sea más equitativo, llegue a todas las personas, a todos los grupos, sin distinción de ningún tipo, y que el abordaje sea más multidisciplinario y más interniveles, de manera que podamos trabajar de manera más vinculada entre los distintos niveles, entre las distintas disciplinas, y hacer un aporte mucho más integral a los problemas que tenemos que enfrentar en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Damos el pase entonces a Javier Valencia, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía en Chile. Entiendo que no tuve el horario es distinto. También vaya el saludo para ellos. Quiero saludar obviamente a la organización de este programa, de CAR 2030, en particular a la profesora Verónica Delgado, de reconocida trayectoria en Chile y en la región del Biobío, que es donde ella imparte clases en la Facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, y donde he tenido la oportunidad de vincularme profesionalmente con ella, cada uno desde sus ámbitos y competencias. Es un orgullo y agradezco la invitación, Verónica, y también, por supuesto, a todo el equipo que está detrás de que podamos estar hoy día conversando con ustedes. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, y ya lo decía Verónica en un comienzo, desde el rol de una comuna, que territorialmente y política, geográficamente también tiene una distribución distinta que en otros países. Tenemos en Chile las regiones, las provincias, las comunas. Coronel es una de las 33 comunas, gobiernos locales de la región del Biobío, y la única de estas que está con una denominación de zona de sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un territorio que tiene hoy día la carga ambiental y los pasivos ambientales sin la respuesta suficiente, y que de alguna manera determina el quehacer productivo, social, económico de esta localidad para sus propios vecinos. Es decir, nosotros estamos hoy día con parques industriales, con la empresa pesquera industrial, con centrales termoeléctricas, con vertederos, conviviendo con humedales, con una rica red hídrica, con suelo cada vez más demandado por el sector inmobiliario, y en ese intertanto 130.000 habitantes que esperan quedarse en la comuna, vivir en la comuna, hacer su vida en la comuna y no tener que enfrentar la salida de muchos de los jóvenes que la verdad buscan otras alternativas para poder desarrollarse en su vida personal y profesional. Coronel hoy día es parte de una historia, como todo Chile o gran parte de ellos, con pueblos originarios en esta parte de nuestro país, mapuche, lafkenche en particular, por el sector costero, y por tanto con una cultura que llega naturalmente hacia el sector pesquero artesanal. Sector que se mantiene hasta el día de hoy, combinado hoy día con la industria, pero es un sector cultural que se mantiene en la comuna de Coronel. Y luego, ya a mediados del 1800, cuando comienza la explotación del carbón para abastecer el desarrollo del resto del país y, por supuesto, también a la misma provincia y comuna de Coronel, para luego pasar incluso a la generación de energía en base a carbón, teniendo hasta diciembre del 2021 la central termoeléctrica más antigua del país, que comenzó sus operaciones en el año 69 sin ningún tipo de tecnología alguna, salvo en el último periodo donde se lograron hacer algunas mejoras, pero ya cerró la primera central de Bocamina 1, así es su nombre,
y hoy día nos quedan 3 centrales más, en total 850 megas de generación que están puestas acá en Coronel. Pero nos encontramos también con un escenario que hizo conversar a 2 comunas. Una que está ubicada un poco más al norte y que es Talcahuano, ciudad también portuaria, y que enfrentó en su momento la condición de ser una de las 10 comunas más contaminadas del mundo. Y eso era por la presencia industrial sin ningún tipo de, además de normativa que pudiese estar a la altura de poder hacer los seguimientos a aquellos aspectos que desembocaban en los impactos ambientales. Y coincidentemente, en nuestra comuna de Coronel cierran los yacimientos de carbón y se produce, por tanto, no sé si sinergia es el mejor concepto, pero la verdad es que una de las soluciones para que se implementaron en el programa de recuperación ambiental de Talcahuano, el PRAT, significó introducir mejores tecnologías, pero al mismo tiempo trasladar algunos de esos sectores a otros espacios que requerían de inversión. Y ahí aparece Coronel entonces recibiendo al sector, por ejemplo, pesquero, que venía con mejor tecnología que en Talcahuano, pero que vino a incorporarse en una comuna que no tenía ese historial de carácter industrial, tanto de los procesos hidrobiológicos como son las pesqueras, ¿cierto?, del sector industrial, sino que también sectores de energía, empresas prestadoras de servicios, las termoeléctricas, empresas del sector químico. Entonces empezamos a convivir y lamentablemente con algunos instrumentos de planificación territorial que en ese momento no estaban a la altura del desarrollo que se estaba requiriendo, y creo, humildemente y personalmente lo digo, que también hubo un error de parte de ciertas autoridades de la época que privilegiaron el crecimiento económico por sobre el desarrollo visto de manera integral. ¿Y eso qué nos llevó? Nos llevó a distintas movilizaciones sociales, porque finalmente la comunidad comenzó a evidenciar problemas de salud, empezó a ver que se enfermaban más los niños, más los adultos mayores. Algunos datos que pueden parecer muy sui generis, si ustedes quieren, pero la verdad es que los mismos vecinos tienen registro de que en sus pasajes, en sus calles, de los 10 vecinos, 7 se enfermaron de cáncer, cosa que no ocurría antes, y ellos no requieren de ningún estudio para eso. Es la simple convivencia de la cuadra, del pasaje, de la calle, para poder constatar que eso estaba ocurriendo. Y llamó la atención, por lo tanto. Y desde ahí hubo una serie de movimientos sociales a nivel comunal, luego llevado al poder central, y determinó que se hicieran distintos estudios y que lamentablemente nos arroja algunos números de los cuales no nos sentimos muy orgullosos, pero que en el fondo son la presencia de metales pesados en niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna. Se hicieron los primeros estudios el año 2013, ya venía con algunos antecedentes, pero el 2017, 10 niños de la Escuela Rosa Medel con arsénico y níquel, presencia en su sangre de estos metales pesados, precedidos de arsénico, cadmio, mercurio, cromo, plomo, zinc, cobre, que también estaban presentes, por ejemplo, en la bahía de Coronel, que era donde estaba el mayor vínculo social, económico y cultural. El 2018 volvimos a hacer un examen, mercurio, plomo, cadmio, aluminio. 21 personas de nuestra comuna con presencia de metales pesados, y hoy día, el año 2021, estamos a la espera que el Ministerio de Salud nos entregue los últimos resultados de un estudio llamado muy brevemente de determinantes de salud para Coronel, donde se hizo una muestra aleatoria y vamos a ver qué nos dice esto. El asunto es que, y vinculando también el tema de salud y vinculando también con el tema de género, es que si yo les menciono los dos grandes sectores donde históricamente Coronel se desarrolló, me refiero al sector pesquero y al sector de la extracción del carbón, tenemos la presencia de una cultura que acá denominamos machista. Es decir, el hombre pescador, el hombre minero, el hombre proveedor. Y la mujer relegada a un rol social, que era el de acompañar, el de la crianza, el de mantener la vivienda, pero sin ningún otro tipo de rol que fuese valorado, como hoy día nos podemos dar cuenta de la importancia y lo fundamental que son también ese tipo de trabajo para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero eso le significaba también tener más tiempo.
Esa era la lectura que se daba. Entonces aparecían los movimientos sociales y aparecían solo mujeres. Cuando había que hacer alguna manifestación ya más dura, claro, aparecían los pescadores, aparecían los mineros, con marchas, con todo lo que significaba como una especie de revuelta. Pero cuando había que sentarse a la mesa y cuando había que gestionar a distintas escalas, en distintos tiempos, entonces estaban las mujeres. Y solo mujeres. Y eso ha ido avanzando en el tiempo y no ha variado. Y eso a nosotros nos llama un poco la atención porque hoy día, por ejemplo, tenemos un comité ambiental comunal que representa a la gran masa de nuestras fuerzas vivas en Coronel y la preside una mujer. Su vicepresidenta es una mujer. El colegio de profesores comunal lo preside una mujer. Los adultos mayores, la unión comunal, una mujer. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido hacer como comuna para poder estar a la altura de las circunstancias? Es, bueno, primero, reconocer el rol, ¿ya? Voy a ocupar un verbo que a lo mejor no existe, pero desnormalizar los roles, ¿ya? Esto que la mujer hace esto y el hombre hace esto otro. Y aquí, y me tomo las palabras de mi antecesor, el COVID aquí nos ayudó en ese sentido, porque si bien es cierto, las cuarentenas preventivas nos hicieron reunirnos en nuestros hogares, si bien es cierto, hubo asuntos que se acentuaron lamentablemente, como la violencia intrafamiliar, pero también hubo un asunto positivo, y que tiene que ver con que muchos se descubrieron, por ejemplo, que son muy buenos cocineros, o que las funciones dentro del hogar también podían ser compartidas, y eso se vivió en un ambiente COVID, de pandemia, y que probablemente no lo hubiésemos tenido sin esta pandemia. Creo que tiene eso de positivo, pero sin lugar a dudas estamos muy al debe respecto del rol de la mujer, y el alcalde que preside esta comuna, este gobierno local en su segundo periodo, hoy día instaló la Oficina Comunal de la Mujer, donde estamos esperando precisamente reconocer este rol y generar capacidades dirigenciales y capacidades también técnicas para que, y esto pasa independiente del género, ¿cierto? Muchas personas no se atreven a participar por temor a no saber, por temor al ridículo, para poder decirlo de manera muy coloquial. Pero estamos entregando esas capacidades para que podamos ir equiparando. El equipo de gestión del alcalde también está integrado por directoras, por jefas de unidad, y eso son muestras que se van dando a una comuna, insisto, que tiene una cultura aún de los años 90, que aún se mantiene con estos roles muy definidos, pero sin lugar a dudas que la apertura tanto a las redes como el acceso a la información también va a ir modificando eso, y por supuesto que los niños que vienen, niños, niñas y adolescentes ya vienen con una cultura distinta, una forma de entender el mundo, donde tenemos nosotros la gran responsabilidad de ser sus guías, porque tenemos la tendencia de pasarle la responsabilidad a las nuevas generaciones, cuando en realidad la responsabilidad es nuestra, porque nosotros somos quienes estamos formando a esas personas para que luego puedan tomar mejores decisiones. Así es que estamos muy entusiasmados, la verdad es que vemos una oportunidad y estamos llanos a poder tomarla, y obviamente el tema ambiental, al ser además una de las líneas de gestión del gobierno comunal, vamos a seguir trabajando con la fuerza y con el rigor que esto requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora es el turno de Karina Cimino. Bueno, muy buenos días a todas y todos. A ver si ahí se ve bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Estoy acá con algunos problemitas de conectividad, pero espero que se pueda escuchar y ver bien. Bueno, en primer lugar, me gusta mucho la posibilidad de estar discutiendo sobre este tema tan importante, como tiene que ver con esta transversalización de los enfoques de género, salud y ambiente en las políticas y los programas, que es un gran desafío que tenemos en la integración de estos temas
ya que en general los abordamos de forma sectorial y bueno, toda la parte de, digamos, de articulación de estos temas en general está más desde lo discursivo que desde lo práctico, ¿no? En primer lugar, nos habían dado algunas pautas para pensar, algunas preguntas, y una tenía que ver, bueno, cuál era la importancia de avanzar en el proceso de transversalizar estas agendas, que ya se ha venido diciendo bastante en las presentaciones anteriores. Como sabemos, estos temas son interdependientes, están vinculados entre sí, y aparte cada uno de ellos son derechos que, bueno, que como sabemos están interrelacionados, y la falta de cumplimiento de uno de ellos afecta al cumplimiento de los otros derechos. Por lo tanto, no es nada más una cuestión, digamos, es una cuestión fundamental, es poder cumplir estos derechos de forma integral, el poder transversalizar estos enfoques. No es nada más un tema meramente académico, sino que tiene que ver con esta cuestión de poder garantizar los derechos de forma integral a la salud, al género, al ambiente. Así que, bueno, en primer lugar eso. Después quería enfatizar en algunas dificultades que otra de las preguntas que hacían que me pareció interesante, porque si bien todos sabemos cuáles son las dificultades de incorporar estos temas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pensamos que nos cuesta tanto transversalizar estos enfoques en las prácticas? Y bueno, aquí nada más comparto algunas reflexiones de aspectos que por las prácticas me parece que pueden ser puntas para pensar de dónde provienen estas dificultades, y que también nos pueden orientar a pensar en estos desafíos o en los próximos pasos, qué aspectos poder abordar para afrontar estas dificultades. En primer lugar, yo creo que una dificultad para integrar y transversalizar los enfoques tiene que ver con la formación profesional. En general, la formación profesional es sectorial, ¿no? Y hay una ausencia muy grande en la formación de grado y también en la formación de servicios, en la formación que se hace posteriormente al de posgrado también, a que se transversalice estos enfoques. No hay, desde la formación, no está instalado esto, y es una dificultad grande porque después cuesta, digamos, que quienes están a cargo de un programa puedan tener estas visiones, ¿no? No es algo que esté instaurado desde un inicio. Por otra parte, también hay un tema que es cómo una dificultad tiene que ver también no solo con cómo se transversaliza, sino cómo profundizamos algunos conceptos, desde dónde partimos. Porque bueno, todos hablábamos de la salud integral, de la salud multidimensional, pero sin embargo, en las prácticas lo que nos encontramos es que sigue predominando un enfoque tradicional de la salud. En general encontramos que en los servicios, o sea, y todo el tema del COVID en realidad ha fortalecido un poco más todavía esta visión, digamos, ¿no? De este enfoque de salud ligado como lo opuesto a la enfermedad, con el fuerte foco en los servicios y en lo sanitario. Y entonces es como fundamental poder problematizar y ampliar este enfoque de salud, en primer lugar, para poder transversalizarlo, más allá de que uno pueda repetir que es multidimensional, el abordaje de la salud y multideterminado. Es importante como dedicar este tema de poder, digamos, de construir estos conceptos para poder partir y homogeneizar, ¿no? Y poder transversalizar. Bueno, por otra parte, también los programas son sectoriales, como sabemos, la forma en que están organizados en los gobiernos del nivel nacional al nivel local, y también tienen metas sectoriales y metas parciales, o sea, esto tampoco ayuda, es una dificultad a la hora de transversalizar, porque cada programa está centrado en su propia meta, en su propia temática, y esto atenta también con estas posibilidades de poder transversalizar los enfoques.
por otro lado tenemos todo el tema del abordaje, o sea, pensar esto que decíamos, que muchas veces todo este tema de la multiactoral y lo intersectorial está desde lo discursivo, ¿no? Está muy instalado en lo discursivo, pero falta como toda esta estructura para poder concretarlo, ¿no? En las políticas y en los programas territoriales. Y bueno, a mí me encantó escuchar la experiencia local, creo que a nivel local todo esto se presenta de una forma diferente, que no está, digamos, que no es la que está en otros niveles programáticos, porque las necesidades mismas, como contaba el compañero anteriormente, en su municipio, lo lleva, ¿no? a este abordaje más intersectorial, más integral. Pero lo que nos falta generalmente es esta posibilidad de lograr que esto se concrete, un poco por la falta de valoración a veces que hay de este espacio intersectorial, por esto que decíamos que ya no está pensado desde la política o desde lo programático. Por otro lado, con todo el, perdón, esta cámara, ahí, se mueve todo el tiempo, ahí, disculpen. Por otro lado, todo el tema de los recursos financieros, ¿no? Esta poca valoración que repercute también en la falta de tiempo de los equipos para poder participar de instancias intersectoriales, los pocos recursos que se ponen para estas políticas en los programas, para poder realmente llevar adelante, ¿no? Hay estas acciones intersectoriales. También lo que vemos es que, bueno, en todos hay una falta a veces de articulación digamos, al interior de cada programa, de cada sector, y también intraprogramática. Y esto en lo local también sucede por experiencias que, bueno, que uno ve también, en todos los niveles sucede, y sobre todo esta sobreposición que también genera, ¿no? De agendas en estos espacios multiactorales, porque hay, digamos, aparece toda esta necesidad de hacer mesas de trabajo intersectorial para abordar estos temas, pero como decíamos, a veces hay limitaciones por todos los factores antes mencionados, que hacen que, digamos, cueste la participación, que realmente se generen instancias que sean efectivas de trabajo intersectorial. Por otro lado, como todas las programas, digamos, o líneas van por separado con sus agendas, muchas veces las mismas personas en el territorio participan de distintos espacios, por ejemplo, intersectoriales, y esto, digamos, esta sobreposición de agendas y de tiempos también hace poco efectivo, ¿no? Este trabajo que a veces, aunque esté la misma persona, esas agendas no están articuladas entre sí. Por otro lado, también otro tema que pienso que es una dificultad tiene que ver con las modalidades de evaluación de los programas y las intervenciones. Cómo se evalúan los indicadores de evaluación que se utilizan para cada temática, ¿no? Que en general apuntan como a un resultado muy desde el tema que se aborda, pero no, digamos, a esta cuestión de lograr esta integralidad o transversalidad. También, así como hablamos del concepto de salud, para transversalizar es importante problematizar el concepto de género, que también muchas veces, digamos, queda ligado o asociado al tema más que nada de las desigualdades entre mujeres y varones, y hay una falta de contemplación de las diversidades sexuales y de género. Y también recién ahora empieza como a aparecer un poco más este tema, pero en las prácticas todavía es un tema que cuesta, no solo acá en nuestros países, sino en la región, este tema de la incorporación de las diversidades y el abordaje de las masculinidades, también en este tema de género, que también es importante a la hora de poder, digamos, pensarlo con otras áreas, con otros sectores y transversalizar. También el concepto de ambiente, o sea, pienso que por un lado tenemos como esto, que digamos, sensibilizar y ampliar estos conceptos para poder transversalizarlos, porque también hay mucho malentendido en cuanto a qué significan
recién ahora, digamos, en el campo más del ambiente y todo esto, el concepto de, bueno, una sola salud, que aparece en el tema de medio ambiente, o todo el tema del cambio climático, digamos, empiezan como a dar esta visión un poco más a otro nivel del tema ambiente en otros sectores que antes no se tenía, ¿no? Como una visión un poquito más integral del tema ambiental. Sin embargo, es un tema que yo creo que hay que profundizar previo o como condición también para que la transversalización se haga efectiva. Bueno, y por último, de este tema, de las dificultades, que también, como decimos, son desafíos para poder pensar cuáles son las líneas, ¿no?, a seguir. Así que, bueno, estos serían algunos de las dificultades marcadas. Yo creo que como cuestiones de, digamos, como ejemplos de acciones o de programas que sí han abordado este tema, por ejemplo, un mayor vínculo en salud y género, podemos mencionar algunas áreas, como las áreas que tienen que ver, por ejemplo, con salud sexual y reproductiva, donde esto se ha ido incorporando un poco por las temáticas que toca. Sin embargo, no es algo tampoco que uno diga que está totalmente incorporado, y recién hace poco tiempo que, por ejemplo, empieza a incorporarse en mayor medida en los programas de salud sexual y reproductiva esta perspectiva en mayor, con más fuerza, por ejemplo, para contemplar todo el tema de digamos, lo que es la participación del varón también en el parto, con el tema de parto respetado, todo el tema de los protocolos para la atención de la población también trans, todo el tema de la participación, digamos, de la vasectomía y todos los métodos anticonceptivos que también tengan una perspectiva más de género. Todo esto es, y también es producto no solo porque salud está cambiando, sino porque, como decía al inicio, el colega, cuando daba la introducción, hablaba de estos cambios que en realidad tienen que ver con cambios sociales y con legislaciones que van empujando también a cada sector a incorporar estas perspectivas o a transversalizarlas, ¿no? No es algo que sea solamente un cambio que se produzca solo porque un sector cambia conceptualmente, sino que hay cambios sociales, legales, que van empujando y van haciendo que esta incorporación se vaya dando en estas temáticas, en salud, en educación, en género, en ambiente. Así que, bueno, yo creo que por acá simplemente los aportes para seguir reflexionando en esta mesa, y muchas gracias por la invitación. Paso la palabra. Muchas gracias, Karina. Ahora es el turno de Osvaldo Medina, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo quisiera plantearlo, si me permiten, mi participación en 3 momentos. Un escenario prepandémico ante COVID, lo que sucedió desde la perspectiva de México y su experiencia en la pandemia, dado que fue un país con una alta letalidad y sobre todo una alta letalidad de personal sanitario, y los enormes retos que tenemos en un escenario post-COVID, principalmente después de las estrategias y políticas de contención de la enfermedad que tuvieron repercusiones directas e indirectas en la población en diversos niveles. La cooperación sur-sur, creo yo, es algo inherente a nuestra región. Es una cooperación que se ha dado de manera histórica, no tanto por voluntades, creo, sino por necesidades. Y en el campo de la salud, principalmente por necesidades de enfermedades emergentes, reemergentes, o en el caso de desastres. Escenarios políticos, económicos han llevado a esta relación entre países. En el caso de México con Centroamérica es una relación ya añeja, que tiene que ver con movimientos sociales y políticos que han hecho esta relación muy fortalecida, ¿no? Principalmente desde las acciones que se llevaron a cabo en la recepción de refugiados en la zona sur de nuestro país, posterior a las guerras que hubo en la región. Y entonces esta tradición ha continuado. Quizá la relación
que más se ha vinculado de manera estrecha ya desde el 2015 tiene que ver con la red mesoamericana, los escenarios mesoamericanos que han partido de esta relación sur-sur y que en específico han existido una serie de estrategias donde México ha sido más bien un oferente, ha sido partícipe técnico hacia esta región de Centroamérica, que también es extraordinariamente diversa, respecto a algunos temas de salud como pueden ser nutrición, el control de enfermedades principalmente transmitidas por vector, para la erradicación de estas enfermedades, y salud materna. En salud materna, principalmente con una vinculación también estrecha con algunos agentes internacionales privados que han financiado estas estrategias y que de manera rescatable han retomado el papel, por ejemplo, de las parteras tradicionales como elementos importantes en la atención, control y seguimiento de mujeres embarazadas. Sin embargo, sucede lo que habitualmente, de manera tradicional, los servicios de salud suelen hacer como los dueños del campo del conocimiento, que es esta sistematización e institucionalización del conocimiento empírico, del conocimiento tradicional de los pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que es también una dinámica que se da en los servicios de salud respecto a su relación con las comunidades y los conocimientos en salud de estas comunidades, ha habido un enorme avance. También hemos encontrado aportes que México ha recibido de manera muy importante, que tiene que ver, por ejemplo, con el etiquetado frontal de alimentos ultraprocesados. La primera estrategia que se realizó en México era realmente mala. La población no la aceptaba porque casi requería que uno fuese un experto en nutrición para hacer conteo calórico, para hacer sus cuentas cuando uno iba al supermercado y saber qué tenía que consumir. Era extraordinariamente difícil, ¿no? Planteado desde los escritorios de los expertos, ¿no? Investigadores en nutrición, y que no tienen un vínculo directo con el quehacer de la población. Que esto también es un elemento muy importante, cómo las políticas públicas tienen que adaptarse a los escenarios locales y a las necesidades de las propias poblaciones. El etiquetado frontal, con la ayuda del gobierno chileno y la experiencia que han tenido, ha hecho que México haya adaptado también estos sellos y que en la práctica haya sido y sigue siendo una estrategia muy exitosa, y uno lo puede ver constantemente en lo cotidiano cuando la gente ya empieza a ver cuántos sellos tiene tal alimento y empieza a tomar decisiones respecto a qué alimentos o en qué cantidad los va a consumir, ¿no? Entonces, este intercambio de experiencias ha sido muy bueno y ha sido fortalecido. Ahora bien, cuando aparece esta nueva enfermedad, lo que nos llama la atención, y creo que esto también lo compartían previamente, es que todo el sector salud se vuelca a la atención sanitaria. Todos los servicios de salud se reconfiguran para atención en COVID, y por cuestiones estructurales propias de nuestros sistemas de salud, y más en específico en México, que está totalmente fragmentado, y que el acceso al servicio o a los servicios de salud están ampliamente relacionados con el tipo de trabajo que tienen las personas, pues tuvimos enormes problemas que ahora estamos viendo y estamos tratando de medir, que es cuál es el exceso de la mortalidad por enfermedades que no fueron COVID, pero que por esta transformación de los servicios no tuvieron atención. Y que no tienen atención, un lado, porque los servicios se volcaron para esta atención por COVID, inherentes a la emergencia que se presentaba y la alta letalidad y la enorme demanda de las personas hacia los servicios, pero también por cuestiones estructurales, por temas laborales, por temas de convenios sindicales, donde no se permitía, por ejemplo, dar atención a distancia o crear otros escenarios, porque los contratos colectivos son totalmente rígidos, ¿no? Entonces, esto ha ayudado a reconfigurar o a repensar nuestras relaciones dentro de los propios servicios y tratar de ser mucho más flexibles en la atención, los tipos de atención que se pueden otorgar ante este escenario que hemos vivido.
Por otro lado, también creo que es muy importante, como mencionaban, considerar la salud como un derecho y no nuevamente a recaer en esta situación de la ausencia de la enfermedad, y que en la Agenda 2030 esto es totalmente importante. La vinculación del derecho a la salud es directamente relacionado con el ejercicio pleno de los otros derechos, lo cual nos lleva a pensar en que las estrategias en salud no solamente tienen que estar vinculadas con los propios servicios de salud o los profesionales de la salud. La salud, visto desde esta perspectiva, va mucho más allá de los propios sistemas de salud y también corresponde a otros sectores vincular sus estrategias para obtener mejores condiciones de salud y de bienestar. Y de esta manera nosotros podemos abrir las puertas y tratar de hacer un trabajo intersectorial con otros sectores donde tengan esta visión de salud en todas las políticas, donde entender que la Comisión de Agua o la Secretaría de Aguas y Drenaje lo que hace tiene una relación directa o indirecta con la salud de las personas. Seguridad tiene que ver directa o indirectamente con la salud. Y de esta forma podemos hacer estos vínculos de trabajo intersectorial, enfocando nuestras estrategias hacia el bienestar y, por ende, obtener mejores condiciones de vida y de salud de las personas. Y es aquí donde el tema de los determinantes sociales nos permite tratar de hacer estas relaciones, donde además podemos nosotros crear nuevas formas de abordar los problemas de salud más allá de los elementos o los niveles individuales que habitualmente hacemos tanto en atención, promoción y atención de la salud, donde responsabilizamos a la persona y históricamente las acciones las enfocamos a transformar estos estilos de vida sin considerar que estos estilos de vida están determinados por las condiciones sociales sobre las cuales viven, muchas de las cuales no tienen elección estas propias personas, ¿no? Y retomar nuevamente el papel del Estado, no solamente como un garante de derechos, sino un responsable de los mismos. La pandemia también nos ha enseñado que tenemos que tener una vinculación y una perspectiva mucho más amplia cuando hablamos del tema de la salud. Y esto tiene que ver con cuáles son los efectos adversos que tienen las estrategias que se vinculan con la salud. El hecho de haber confinado a las personas tiene efectos adversos en lo inmediato, en los núcleos familiares, donde ya se ha hablado del enorme crecimiento de la violencia en sus diversas expresiones dentro de los entornos familiares, que ha sido muy importante. Algunos aspectos que ahora estamos viendo, como la salud mental, y que en un futuro muy cercano es un reto enorme, y lo estamos viendo en los servicios de salud de emergencias, donde adolescentes y niños han incrementado la demanda de atención por intento de suicidio, que puede vincularse a estas estrategias que se realizaron. Pero también hay elementos muy importantes que se van a trastocar, como es el campo laboral, la productividad, el aspecto económico, que también van a estar relacionados con cuáles van a ser las estrategias de refinanciamiento, de reorientación y priorización de nuestros vínculos dentro de los países y desde la región, dado que se viene una crisis económica, o estamos viendo una crisis económica muy importante derivada de esta subproductividad derivada de la pandemia, ¿no? Entonces, también en este aspecto tenemos que considerarlo. La misma pandemia nos ha hecho ver y nos obliga a reconsiderar y reforzar nuestras estrategias dentro de la región. Un ejemplo de ello ha sido las enormes barreras que han tenido los países de las Américas en sus diversos grados acerca de la adquisición de vacunas, ¿no? La región hasta hace poco tenía algunos centros que producían vacunas, pero que por diversas políticas derivadas de los 80s, de los 90s, se fueron desmantelando a tal grado que no son ya productivas o se han olvidado. Entonces, la estrategia que se ha hecho en México de volver a fortalecer los laboratorios y
los centros de producción de vacunas y muy recientemente también con la ayuda de OPS, la producción de vacunas de tipo RNA, tanto en Brasil como en Argentina, pues ayudan a prever con mejor situación algunos escenarios a futuro. Dado que, como ya les había mencionado, pues tuvimos muchos problemas de adquisición de vacunas porque había países donde cerraron realmente las fronteras para exportar las vacunas que se producían a regiones que se necesitaban, como es la América Latina e incluso también de manera muy preponderante en África. Por otro lado, también creo que es importante considerar que los escenarios a futuro no solamente conllevan a esta reestructuración de los servicios de salud, sino a repensar las estrategias, uno de las cuales tiene que ver con aceptabilidad, y eso es un punto que creo que casi nunca se toca, de la aceptabilidad de los programas en lo local. La participación de la comunidad o de la sociedad de manera importante en la construcción de las estrategias, del desarrollo e implementación de las mismas, pueden ayudar a que en un futuro estas puedan ser autogestionables y no como sucede habitualmente en casi todas las políticas públicas, que se instauran, en poco tiempo tienen éxito, pero cuando el financiador o la gente que llega técnica a apoyar a estas comunidades o a estas grandes localidades se va, el programa perece, ¿no? No hay una continuidad. Entonces, el empoderamiento de la población también es un aspecto importante a considerar dentro del campo de la salud. Y finalmente, creo que también una de las experiencias y de los aprendizajes de la pandemia es que esta vinculación transversal que se hablaba previamente nos ha hecho ver la importancia de las políticas organizadas, estructuradas desde diferentes perspectivas. Mientras nosotros continuemos transgrediendo el entorno, el medio ambiente, pues inherentemente lo que vamos a tener es que la humanidad se va a exponer a nuevos agentes, principalmente virales, y tendremos nuevas enfermedades por esta transgresión del medio ambiente, ¿no? La depredación que tenemos sobre el medio ambiente es a tal grado que muy probablemente tendremos nuevas enfermedades si nosotros no transformamos esta relación. Cada vez más es más importante también repensar la relación Estado-mercado, donde algunos aspectos que también estamos viviendo derivados del cambio climático hacen que el agua sea un elemento importante y que sea un punto de crisis como el que estamos viendo actualmente en nuestro país, donde poblaciones del norte no tienen acceso al agua, históricamente tienen acceso, y ahora vemos cómo aparecen enfermedades como enfermedades diarreicas derivadas de la ausencia de agua, pero que grandes empresas refresqueras continúan con la explotación de estos mantos acuíferos, mientras que la población tiene un trato diferenciado donde ellos son los que tienen que cuidar el agua y están viviendo todas las penurias que tienen en relación a esta ausencia del agua y que se van a expresar finalmente en daños a la salud, ¿no? Y por último, pensar también que debemos de cambiar un poco el enfoque de las estrategias en salud, porque casi siempre las enfocamos a temas muy puntuales, ¿no? Y la manera de medirlos es en la reducción total de estos estimadores, como puede ser la disminución de la muerte materna, la disminución de enfermedades diarreicas, etcétera, etcétera. Estas mediciones tradicionales no nos permiten ver las diferencias que hay dentro de los propios grupos sociales, y entonces la medición de estas brechas de desigualdad nos permitirían reorientar las estrategias de una manera donde los que más requieren deben ser beneficiados de una manera prioritaria en estos programas de salud, ¿no? Entonces, no hacer estrategias generales, sino que adecuarlas a las necesidades de cada localidad, de cada comunidad, de cada país, de cada estado, y medir estas diferencias. ¿Qué tanto hemos nosotros realmente reducido la brecha de desigualdad en el tema de salud, en el tema de género? Si realmente nuestras estrategias son efectivas al respecto, o solamente estamos midiendo los promedios que están invisibilizando estas desigualdades dentro de los grupos sociales.
Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por favor. Estaba tratando ahí de desactivar el sonido. Bueno, muchas gracias a todas, a Karina y a Juan Carlos, a Waldo, a Javier por traernos estas reflexiones hoy. Yo, mientras escuchaba, estaba justamente pensando en ese hilo articulador, ¿no? Porque a lo largo de sus exposiciones se mencionaba, por un lado, Juan Carlos lo mencionaba, la importancia de, a partir de aprovechar las experiencias, cómo articular algo que ya era difícil previo a la pandemia, pero que la pandemia lo pone, lo hace visible, obliga en términos de coyuntura, pero a su vez hace visible la importancia que hay en articular estos distintos niveles que mencionabas en torno a la atención, la gestión, la investigación y la docencia o la instancia en realidad de formación, digamos. Y si antes era difícil de articular esos niveles y de vincularlos, la pandemia, por un lado, pone esa necesidad y esa urgencia en agenda, lo que no quiere decir que eso acompañe siempre de las estrategias, los mecanismos, herramientas de las que uno disponga para efectivamente poder articular estos niveles. Y ahí es donde justamente pensaba en estos desafíos en torno a lo interdisciplinario y a lo multidisciplinario, algo que mencionaba Karina en función de la experiencia que traía Javier en torno a la contaminación y cómo esto afecta también la salud de la población, cómo en el escenario, en la práctica concreta, en el escenario, en la vida cotidiana de nuestras poblaciones y de nuestros pueblos, esos ambientes, esas distintas esferas están necesariamente articuladas. Que es algo que, bueno, uno siempre menciona, ¿no? Es imposible pensar de manera focalizada o fragmentada o compartimentada la salud, escindida del ámbito en el que se desarrollan o en el que las personas viven y cómo eso a su vez está condicionado, por supuesto, por las condiciones de vida, pero, y creo que ahí es donde la experiencia que traía Javier se traducía perfectamente. Y ahí está la dificultad o la brecha que mencionabas, Karina, en torno a cómo muchas veces hay la teoría o nuestros conceptos o nuestros conocimientos están un paso más adelante y cómo eso se traduce, cómo eso es difícil traducirlo después en iniciativas y en experiencias concretas y más específicamente cuando hablabas de la transversalización, ¿no? Bueno, hoy quizás hablamos de la multidimensionalidad de la salud como un fenómeno complejo, el proceso de determinación social de la salud, y tenemos marcos que nos acompañan para poder pensar esas iniciativas, pero no siempre después eso se traduce en una efectiva transversalización de esas agendas a partir de iniciativas y de proyectos y de programas concretos, y mencionaban también esta participación de los distintos actores. Ahí me parecía muy interesante lo que mencionaba Waldo en dos sentidos. Por un lado, en la participación de la comunidad y el fortalecimiento de las capacidades, que creo que son dos áreas claves a su vez de donde la cooperación sur-sur tiene un valor agregado y un potencial, y Osvaldo mencionaba la trayectoria y la experiencia inherente que tiene la región por, entre otras cosas, por necesidades de fortalecer esa cooperación en distintos momentos históricos, sobre todo donde los países de la región vieron en esa cooperación una herramienta y una estrategia también para resolver esos problemas internos, además de posicionarse en ese escenario internacional. Y a mí me parecía muy interesante esto que mencionabas, Osvaldo, en torno a la participación de la comunidad y el fortalecimiento de las capacidades, porque ahí es donde encontraba ese punto entre lo que mencionaba Juan Carlos de cómo articular estos niveles y esa brecha que marcaba Karina en torno a cómo efectivamente traducir esa necesidad o esa efectiva transversalización que Javier pone en una agenda concreta. Así que bueno, ahí es donde yo traía esta reflexión con más preguntas que respuestas en realidad,
De hecho, tenemos muchas preguntas, pero sabemos que estamos muy justos de tiempo, así que creo que Paz iba a hacer una selección de una pregunta quizás, o no sé, Paz, eso te lo voy a dejar a vos, pero estaba comentando ahí de algunas preguntas que había y sabía que estábamos justos de tiempo, así que le voy a dejar esa selección a Paz. Bueno, y yo, nada, agradecerles de nuevo por todas estas reflexiones que en cierta medida sabemos que es un enorme desafío, pero en cierta medida se trata también de tratar de qué manera generar esas instancias, esos mecanismos y esos espacios que efectivamente puedan tratar de generar esta articulación, no solo de agendas, sino de distintas miradas para traducirlos después en proyectos, pero también en iniciativas concretas y específicas en nuestros distintos espacios, ¿no?, de actuación. Bueno, Paz, te paso la palabra. Muchas gracias, Belén. Sí, la primera pregunta para Javier. ¿Hay dificultades con el GORE o el gobierno central en las líneas a seguir? Muchas gracias por la pregunta. Y lo agradezco porque nos permite, en base al análisis que se presentó inicialmente, poder contarles en qué estamos y qué es lo que viene. La verdad es que tenemos hoy día un escenario político distinto en su conformación, en la gobernanza de nuestro país. Estamos además a puertas de un plebiscito de salida, de la elaboración de una nueva constitución. Pero previo a eso se establecieron algunas modificaciones como, por ejemplo, tener hoy día un gobernador regional que es electo popularmente. Antes estaba la figura del intendente o intendenta, que era elegido por el presidente o presidenta de turno que está administrando el Estado en ese momento. Hoy día es un cargo de elección popular y que debe ocuparse de armar un equipo en el propósito de procurar la descentralización y la toma de decisiones para un mejor desarrollo local. Y ahí tenemos un gobernador que salió elegido con amplia mayoría, que afortunadamente tiene la lectura respecto de los alcances y las necesidades de un desarrollo sustentable, y que conversa luego muy bien con el programa de gobierno del actual presidente, Gabriel Boric, que pone también la gestión ambiental como uno de los ejes principales dentro de su gestión. Y ahí, respondiendo la pregunta directamente, la verdad es que esos espacios se han abierto de manera bastante más natural y bastante más fácil, tanto con el gobierno regional actual como con el actual gobierno. Y quiero ser muy enfático en eso, porque la verdad es que nos costaba mucho poder llegar a las autoridades nacionales y regionales, y hoy día vemos una mayor disposición. Acá hicimos cabildos ciudadanos, se instauró con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet un programa de recuperación ambiental y social para Coronel. Ambas instancias hicieron, desde nuestro parecer, un muy buen diagnóstico. Y eso es lo que necesitábamos, pero hoy día ya requerimos pasar a la acción. Demasiado estudio, demasiado análisis, ya todos sabemos en qué situación estamos en Coronel. Hoy día necesitamos pasar a la acción. Y hicimos las gestiones, estuvo la ministra de Medio Ambiente acá en la región y particularmente en la comuna de Coronel, y vamos a instaurar una denominada Mesa de Transición Socioecológica Justa. Eso quiere decir que es una instancia donde nos sentamos los distintos actores sociales, las fuerzas vivas de la comuna, junto con el gobierno, junto con el gobierno local también, y logramos determinar cuáles son nuestras prioridades respecto de, finalmente, mejorar nuestra calidad de vida. Y las empresas, el sector productivo va a ser considerado, sin lugar a dudas, tiene que estar presente, pero no necesariamente como un actor más de la mesa, sino que como un ente que debe cumplir un rol, que lo cumple social y económicamente, pero que tiene que partir de la base de cumplir con la normativa vigente, e idealmente desde ahí para arriba. Entonces vamos a generar distintos planes de trabajo que nos permitan poder determinar sus procesos. Ya tenemos una experiencia con un sector pesquero que se lo mencionaba anteriormente, y tenemos una mesa tripartita. Hicimos un documento donde ellos nos mostraban cuáles eran sus puntos críticos,
los aspectos ambientales, las inversiones a corto, mediano y largo plazo, y cuándo entonces podíamos poder tener alguna certeza de que el tema de olores podía haberse mitigado de alguna manera más concreta, entendiendo que es un asunto propio del proceso. Pero la verdad es que el impacto, específicamente en ese caso, por ejemplo, es muy potente. Entonces vamos a comenzar ese trabajo, vamos a realizar mesas temáticas. Estamos muy entusiasmados con eso. Creemos que tenemos por fin la oportunidad, a nosotros legislativamente, o en términos de normativa me refiero, nuestras facultades como municipio son muy acotadas, y por tanto siempre nos faltó el Estado. Y hoy día vemos que por fin el Estado nos dice: vamos a trabajar juntos y ustedes, municipios, son un actor fundamental. Así es que estamos muy esperanzados de poder delinear de manera conjunta y obviamente trabajarlo junto con nuestras organizaciones sociales, las juntas de vecinos, y cumplir así nuestro fin primero y último, que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Yo les quiero agradecer y les pido desde ya las disculpas. Tengo que cumplir necesariamente una agenda. Quiero saludarlos y agradecerles, totalmente a disposición. La experiencia de Coronel creo que da para varias lecturas y para varios otros encuentros, así es que les envío el saludo a nuestro alcalde, Boris Chamorro, y por mi parte, como director de Medio Ambiente y como administrador municipal hoy día, también mostrarnos a completa disposición para poder enfrentar los escenarios que vienen desde la academia, desde la industria, desde el sector social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, una pregunta para Juan Carlos. ¿Qué mecanismos se podrían establecer para mejorar la coordinación que mencionabas entre los gobiernos locales para el intercambio de experiencias que han sido valiosas en la pandemia? Gracias, Paz. Creo que los mecanismos, todos aquellos que se puedan implementar, van a ser de utilidad. Habitualmente hay reuniones regionales, por ejemplo, si la experiencia que hay en Argentina, hay una reunión mensual de lo que se denomina Consejo Federal de Salud. Luego hay reuniones regionales de los que serían los consejos regionales de salud, y a nivel de cada una de las jurisdicciones debiera propiciarse un mecanismo similar, digamos, de que participen los distintos representantes de los distintos niveles. Creo que de todas maneras esas son instancias de tipo formal que pueden facilitar la coordinación, pero solamente yendo al punto que lo mencionamos al principio y yendo, por ejemplo, al punto que se expuso antes con la experiencia local, en las reuniones en las cuales se hace el Consejo Federal de Salud no suele haber presencia de niveles locales que puedan presentar ejemplos que puedan ser útiles para otras jurisdicciones diferentes de la jurisdicción en la que están. Esta misma circunstancia no necesariamente se produce en los consejos regionales o en los consejos provinciales. Es decir, creo que el mecanismo, me parece que hay una parte que sería la formalidad, que sería que la instancia o la estructura de funcionamiento exista, y otra cosa sería el mecanismo interno de funcionamiento de esa estructura. Sería como, por decir, en las reuniones entre la academia, los grupos de investigación y los programas en general no tienen ninguna instancia, es decir, no existe, por ejemplo, una reunión periódica en la cual los responsables de los distintos programas o de las áreas que tienen a su cargo la gestión de las acciones, vacunación, control del embarazo, atención de diabetes, control de las enfermedades de transmisión sexual, tengan un ámbito en el cual puedan plantear la situación, las brechas en el conocimiento o las necesidades que tienen, y acá me refiero a cualquier tipo de brecha en el conocimiento, no solamente que me falta, sería bueno tener un medicamento superador al que usamos, también cómo abordar determinado tipo de grupos, cómo lograr la adherencia al tratamiento en condiciones de vulnerabilidad social o en lugares en los cuales la red de apoyo individual y colectivo es pobre o se dificulta. Todos esos interrogantes que la mayoría de las personas que están en la gestión de los programas tienen, es muy raro que haya instancias en las cuales las puedan compartir con los grupos y equipos de investigación y a su vez con los grupos de la academia. Eso se mencionó también en las intervenciones. Es decir, la mayoría de los programas de los ministerios tienen que capacitar
al personal de salud que se graduó en instituciones académicas de nivel universitario en la atención de un embarazo o en el seguimiento del tratamiento de una persona con diabetes o con tuberculosis, y se supone que eso debieran ser contenidos, abordados en esas instancias. Belén mencionó lo del trabajo multidisciplinario, y de hecho yo lo mencioné al inicio. Es bastante difícil para todos nosotros incorporar el trabajo interdisciplinario en los servicios de salud cuando en realidad los distintos graduados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, no tuvieron instancias de trabajo multidisciplinario con sus estudiantes pares de las otras disciplinas. Es decir, no hay trabajos prácticos comunes en los cuales se reúne un estudiante de medicina con un estudiante de bioquímica, uno de farmacia, uno de psicología, uno de antropología, un abogado, como para poder abordar la problemática del control, por ejemplo, del embarazo en condiciones de vulnerabilidad o el seguimiento del tratamiento del HIV desde las distintas perspectivas que cada uno está adquiriendo en la formación. Entonces, lo que creo que en esto vamos a tener que ser muy creativos, muy innovadores y sobre todo muy participativos. Es decir, hay instancias que son de tipo oficial, llamémosle, y yo creo que se deben propiciar, se deben reforzar, pero también de alguna manera tenemos que buscar otras instancias de coordinación que vinculen más lo que son los niveles académicos, de investigación y de gestión y atención, y también los distintos niveles de gestión y atención. De manera de que los niveles centrales puedan adquirir la dimensión de lo que ocurre en la implementación de las políticas públicas en los niveles locales. Ahí es donde yo veo la raíz de la inequidad. Es decir, las políticas públicas son políticas que se elaboran a nivel macro y después se espera que alguien haga que toda esa política pública esté al acceso y accesible y pueda ser utilizada por cualquier ciudadano en cualquier lugar. Y en general eso requiere la construcción de dispositivos de coordinación que quedan librados a los recursos de cada nivel. Entonces me parece que en la medida en que tratemos desde todos los niveles de crear esos mecanismos de coordinación, la iniciativa actual que ustedes están llevando adelante me parece excelente en ese sentido. Yo creo que tenemos más oportunidades de ir visibilizando este tipo de problemáticas. Muchísimas gracias. Para Karina, la pregunta. Mencionabas una brecha entre los enfoques y los conceptos. ¿Y cómo eso se traduce luego en la práctica concreta, sean iniciativas o políticas, por ejemplo, en torno a la transversalización de género de la salud? ¿Cuáles son las dificultades para ello? ¿Por qué es difícil luego esta integralidad? ¿Conoces iniciativas en salud y género que uno pudiera compartir, por ejemplo, hacia otros? Bien. Bueno, la pregunta sí, o sea, esta dificultad o estas brechas entre lo conceptual y las prácticas, bueno, que como decíamos, tiene que ver también, por un lado, con toda esta cuestión, primero, de realmente tener a veces claro también, como decíamos, estas ideas o conceptos, pero también tiene que ver con todo lo que mencionaba Juan Carlos, los colegas, de las dificultades que existen en la forma en que están estructurados, ¿no? Las políticas, los programas, los servicios, para poder realmente hacerse efectivas, ¿no? Entonces, no sé si viene porque en realidad si es una pregunta o es también una forma de reafirmar esto. Yo creo lo que la colega dice de estas brechas, y creo que por ahí vendría la respuesta. No sé si con eso se aclara. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar, Osvaldo, mencionaba que no es la primera ni será la última de las crisis o emergencias y que nuevas enfermedades afectarán a nuestros países. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a partir de la pandemia en pos de la necesidad de fortalecer las capacidades locales? Por favor, en pocos minutos estamos ya contra el tiempo. Sí,
nuevamente, creo que necesitamos una visión de salud mucho más amplia, no medicalizada, donde entender que la salud es el vínculo estrecho entre los seres humanos con la naturaleza, con la forma en cómo nosotros como sociedad también nos relacionamos. Finalmente eso se refleja en las condiciones de vida y por lo tanto de salud de las personas. En lo local, creo que hay algunos escenarios importantes que requieren ser fortalecidos. Hay algunas estrategias como pueden ser, y ahorita se me viene a la mente, y tiene diversos nombres de acuerdo a la región, municipios saludables o alcaldías saludables. En el caso de México se cambió por municipios por la salud, porque entender que ya es saludable, pues lógicamente ya no habría nada que hacer, ¿no? Entonces se cambió esta dinámica porque se requiere primero reconocer que hay problemas, ¿no? Para poder hacer algo. Y esta estrategia creo que puede ser muy interesante porque en lo local puede ser efectiva. Nosotros aquí en México hicimos algunos esfuerzos para poderlo fortalecer, y que es el vínculo entre la comunidad, el sector salud y los gobiernos o los representantes locales, más otros organismos, incluyendo el sector privado, donde se hacían diagnósticos situacionales, incluyendo el de salud, y crear estrategias vinculatorias. Y fíjense aquí que nuevamente es romper este lazo o esta perspectiva médico-céntrica de la salud, donde todos hacemos un pequeño esfuerzo desde nuestras pequeñas trincheras y nuestras responsabilidades para crear mejores condiciones de vida y no estar persiguiendo la salud como un objetivo como tal, sino como resultado de estas mejoras, de estas condiciones, ¿no? Y entender entonces que en esto de lo local, la Agenda 2030, pues se vincula ampliamente con esta relación estrecha. Obviamente también tenemos que romper con muchas de las perspectivas y resistencias que tenemos dentro del sector salud, de esta visión médico-céntrica, que es nuevamente la participación comunitaria, ¿no? Y aquí rápidamente decirles que hay 5 niveles de participación. La primera y la que siempre hacemos es que llegamos, nosotros los expertos les decimos a ellos, la comunidad, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Y esperamos que sean obedientes y que acaten lo que les decimos. En un segundo nivel, hacemos alguna vinculación, los escuchamos, pero finalmente los técnicos decidimos qué es importante y qué no, ¿no? Pero cumplimos con ese, con ese elemento que necesitamos de la participación de la comunidad. Los escuchamos nada más. Y así hay diversos grados. El grado más amplio al que se aspira es que sea una participación de empoderamiento, algunos dicen de apoderamiento, porque son los recursos, es la comunidad, son los escenarios que le pertenecen a la comunidad y a partir de ello crear, ¿no? Soportes, redes sociales, diagnósticos, crear junto con todo el equipo técnico médico algunas estrategias en salud y que estos vínculos entre el sector salud, la comunidad, los gobiernos locales y los otros agentes podamos crear realmente soluciones que respondan a esas necesidades, pero finalmente requerimos romper esta visión nuevamente médico-céntrica de la salud, ¿no? Y reconocer también que no somos expertos en todo. Los médicos hemos sido formados de una manera muy técnica para algo muy específico y que generalmente el 99% de nuestra visión es curativo, ¿no? Y por ello necesitamos de otros conocimientos, de la antropología, de la sociología, de la economía, en fin, campos campos que puedan enlazar lo biológico con lo social y reconocer que tenemos también desde el ámbito médico, desde el ámbito clínico, muchas falencias para reconocer que la salud tiene múltiples dimensiones y que requerimos de este trabajo multidisciplinario, intersectorial y transversal, donde las diversas visiones y perspectivas puedan converger para desarrollar estrategias y que estas estrategias puedan posteriormente encontrar eco en otros lugares y hacer este intercambio de experiencias y conocimientos que se van desarrollando desde lo local hacia lo general. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias a todos los participantes por haber aceptado nuestra invitación a este último evento de CLAR 2030. Queremos nuevamente agradecerles por todos los aportes. Creo que de aquí han surgido ideas muy valiosas. Gracias a mis colegas por esta actividad y nuevamente agradecer a ACSID el apoyo para
llevar adelante este proyecto que ha sido liderado por la Universidad de Concepción y que ha visibilizado en gran medida los desafíos que enfrentan Biobío y la provincia de Córdoba en Argentina. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias Juan Carlos, Osvaldo, Karina, gracias. Gracias y buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, mucho gusto. Encantado.